Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí, ¿verdad? En esta reunión y en esta sesión para estudiar. Seguimos en Primera de Corintios, esta interesante carta que hemos venido viendo ya por varias semanas. Y vamos ya ahora en el capítulo número 7, un capítulo de los más extensos, si no es que el más extenso, que aborda temas fundamentales y bastante importantes sobre el matrimonio y las relaciones, ¿verdad?, entre esposos, acerca del matrimonio, la soltería y un poco más. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para comenzar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, en esta tarde, Señor, y te rogamos como siempre de tu sabiduría y sobre todo de tu temor, Señor, y de tu misericordia en el corazón de cada uno de nosotros para poder transmitir tu palabra de la manera clara, viva y eficaz que es como tú la has planteado, Señor, y en este caso a través del apóstol, para que ella fuera quitando muchas dudas que había en tu pueblo y asimismo que ministre y edifique nuestros corazones, Dios, que ese temor reverente que hay en el corazón de cada uno de nosotros y en mí, Señor, se haga manifiesto, Señor, para transmitirla con denuedo, con amor y sabiduría de tu parte. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a dar inicio para leer la primera parte de este capítulo, que como les digo es uno de los, si no es que es el más extenso, con alrededor de 40 versículos, así que vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios, en el primer versículo dice: acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada una su propia mujer y tenga cada una su propio marido. El marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su marido. La mujer no tiene dominio sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Luego volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, aquí primeramente lo que tenemos que ir analizando es que al apóstol Pablo, como sabemos, fue formado por los de Cloé, que era como una familia, y una de las cosas que se le hace, que le mandan a preguntar, pues es acerca de esto precisamente del matrimonio. Y en este caso específico les empieza a comentar acerca de la intimidad, o sea, de las relaciones íntimas dentro del matrimonio. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Bueno, los corintios como culturalmente tenían una muy mala relación con el tema sexual, porque ellos como tenían toda este culto idolátrico a la diosa Afrodita, del cual ya hemos hablado bastante, pero es importante que nosotros tengamos esto en una perspectiva. Ellos asociaban la sexualidad con algo idolátrico, con algo malo, con algo que ellos ya como cristianos no deberían de practicar, y ese era un problema que ellos tenían, porque estaban asociando de una mala manera toda la cuestión de las relaciones sexuales, porque ellos lo habían vivido en esta forma idolátrica y de culto, y seguramente desde sobre todo los que eran nativos del lugar, pues lo habían incluso practicado, puede ser de esa forma. Entonces también a esto se le sumaba algo que era una problemática que se estaba viviendo no solo en Corinto, sino en toda la iglesia del primer tiempo, que era el gnosticismo dentro del cristianismo. Recordemos que los gnósticos son aquellos que decían que pues el cuerpo es irremediablemente malo, por lo tanto pues es malo, y que lo único que se salva es el espíritu, y hacían esta gran diferencia, ¿no?, entre uno y el otro. Y dentro de esta doctrina existían dos vertientes muy importantes, espero ser clara con esto. Unos, los que decían, hay que darle al cuerpo todo lo que quiera, o sea, si es placer, pues vamos a darle placer, o sea, si lo que el cuerpo tiene necesidades de esto, pues vamos a saciar toda esa, entre comillas, necesidad que tiene el cuerpo, porque al fin y al cabo el cuerpo para nada sirve, lo único es el área espiritual, entonces al cuerpo todo lo que quiera. Y estos se estaban desviando totalmente, o sea, y era un libertinaje total dentro del gnosticismo que se estaba colando mucho en el cristianismo. Esto se logró erradicar alrededor del siglo segundo, tercero, en donde ya se declaró como una herejía y ya se empezó a separar de lo que era el cristianismo. Pero en este tiempo en el que Pablo está escribiendo, que fue alrededor del año 52 después de Cristo, todavía estaba muy patente, y este gnosticismo traía muchísimas ideas de Platón, que era uno de los filósofos más encumbrados de los griegos. Entonces
vemos aquí cuál era la importancia y la relevancia que este tipo de filosofía estaba cobrando dentro de todos ellos. Y la otra parte del gnosticismo decía, como el cuerpo es malo, hay que estarlo torturando, no hay que darle lo que quiere, y muchos adoptaban formas de vida ascetistas, muy similares a las personas que se autoflagelan o que hacen cosas para infligirse dolor a su propio cuerpo con el propósito de someterlo, lo cual sabemos que bíblicamente no tiene un valor como tal. Entonces muchos eran ascetistas, por eso muchos decían, entonces bueno, si la cuestión con la mujer, entonces mejor ya nos abstenemos totalmente de tener intimidad con la mujer si esto es algo malo. Entonces él por eso le responde, o sea, bueno le sería al hombre no tener mujer, pero por causa de las fornicaciones y de toda esta inmoralidad sexual que se estaba viviendo en este contexto, entonces él les dice, o sea, que cada uno tenga su propia esposa y la esposa, y que no se niegue a su esposa en el deber conyugal, y que el marido no se niegue a su mujer. Mas sin embargo, si los dos de mutuo acuerdo desean tener un tiempo en el cual estar ayunando y orando, y en esos momentos que deben de ser cortos, según la palabra lo indica, se quieren abstener de tener esta intimidad sexual, hacen bien, no hay ningún problema porque es algo de mutuo acuerdo, y luego se vuelven a juntar en uno cumpliendo estos deberes conyugales, que en este caso sí se refiere específicamente a la relación íntima sexual, que sabemos que la sexualidad dentro del matrimonio es algo que se debe de mantener en santidad delante de Dios, y también debe de estar sano. O sea, debemos de tener una sexualidad sana dentro del matrimonio, así como Dios la diseñó. Y para que ellos entendieran que la sexualidad dentro del marco matrimonial, como Dios lo ha decidido, hombre con mujer, y en este sentido no es malo, o sea, no es un pecado como ellos lo estaban viendo. Sin embargo, les repito, como culturalmente ellos ya se habían desviado mucho, pues ahora al venir a Cristo surgen muchas preguntas, muy parecido a lo que pasa también en nuestros tiempos, cuando a veces nosotros somos llamados a veces no conocemos, y muchas veces pues de fornicación, o algunos incluso de adulterio y de muchas prácticas equivocadas, y se llega al cristianismo y se tienen dudas acerca de cómo se practica ahora todo lo que es la relación, y surgen dudas también en el tema de la sexualidad. De ahí que en muchos congresos, disculpe usted, matrimoniales, se abordan estos temas de manera bíblica para dar respuestas a preguntas importantes. Ahora, si cada uno de nosotros tiene alguna duda al respecto, pues es importante acercarse con las autoridades correspondientes, en este caso pues con nuestros pastores, que ellos nos den un consejo bíblico acertado acerca de estas cosas. En este caso Pablo les dice, no hay ningún problema, mientras sea con su marido y sea con su mujer, las relaciones sexuales son lícitas dentro del marco matrimonial, Dios las aprueba y no solo eso, las bendice, porque sabemos que la unión sexual también viene para la reproducción, y eso es algo bueno y positivo delante de Dios, porque Él así diseñó el matrimonio. Bueno, vamos a continuar, dice en el versículo número 6, pero esto lo digo más como concesión que como mandamiento. O sea, lo anterior, el que se separen de mutuo acuerdo para la oración, lo dice como una concesión por quien quiera hacerlo, pero no es un mandamiento. O sea, no es algo que todos los matrimonios tengan que hacer de forma forzosa. Aquellos que quieran hacerlo de esta manera están en lo correcto, solamente pues que sea un breve tiempo y después se vuelven a unir para evitar ser tentados, ¿no? Dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, a la verdad de un modo, a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Bueno, aquí como vemos, en estos versículos es donde se infiere, y muchos han inferido, de que el apóstol Pablo en este momento no tenía un esposo, o sea, no estaba en este vínculo matrimonial como tal. Algunos aluden a que él nunca se casó, otros dicen que quizás enviudó, esa es otra de las teorías probables, y algunos otros también teólogos han dicho que probablemente a la hora de que él se convierte al judaísmo también quizás fue rechazado, y quizás también su esposa lo pudo haber dejado. Estas son solamente algunas explicaciones o teorías de lo que pudo haber sucedido. Nada más se las comparto porque pues puede que en algún momento las tengan en cuenta. Y aquí él dice, yo quisiera que
todos fueran como yo, o sea, que no tienen esta necesidad de tener en este momento de estar en este vínculo matrimonial. Sin embargo, dice, pues cada uno tiene su propio don y si no tiene el don de continencia, mejor cásese. Entonces, aquí a mucha gente dice, bueno, ¿qué es este don de continencia, no? Pues el don de continencia se refiere a la capacidad dada por Dios, que es como un regalo, eso es un don, un regalo, para vivir sin casarse y poder dominar los impulsos sexuales. Entonces yo sé que quizás muchos de los que pudieran estar escuchando, si están en esta situación en donde no están ahorita en este vínculo matrimonial, no tienen una pareja como tal, pues pudiéramos estar pensando, bueno, ¿y cómo este don de continencia, cómo lo da Dios? No, bueno, pues hay que orar y también hay que ver que en la vida del apóstol Pablo él era un hombre que estaba dedicado en cuerpo, alma y espíritu a las cosas del Señor. O sea, él todo su mente, todo lo llevaba cautivo a la obediencia de Cristo y constantemente estaba en esta comunión con Dios. Y esto le permitía a él ir creciendo y madurando espiritualmente de tal manera de poder tener este dominio propio aún de sus propios impulsos sexuales. Que ciertamente la sexualidad siempre es un tema que a veces causa cierto tabú, pero abordado de la manera correcta creo que podemos nosotros llegar a este entendimiento que sí se puede vivir una vida sin tener intimidad sexual, o sea, no es una necesidad como tal. Entonces, muchas personas, y él aquí se pone como uno de ellos, lo han hecho. De hecho, el Señor Jesucristo, no sé si lo recuerda, en Mateo alrededor del capítulo 19, en donde habla de los eunucos, que hay algunos que se hacen eunucos por causa del reino de los cielos, etcétera, etcétera, y que son personas que decidieron abstenerse de tener una pareja, de tener un matrimonio y obviamente de toda la actividad sexual para servir al reino de los cielos, y en este caso Pablo era uno de ellos. Entonces vemos cómo Dios respalda también esta decisión y también les dice, sin embargo, si no se tiene el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Esta frase a veces se aplica mucho cuando ya hay fornicación y dice, no, pues mejor cásate, ¿no? Como si eso fuera la solución y ya, ¿no? O sea, ya, pues sí, para que no estés en fornicación, mejor ya cásate. Sin embargo, la fornicación, mis amados hermanos, al ser un pecado, tiene que haber un arrepentimiento. Es decir, el casarse no es la solución como tal, hay que arrepentirse y sí, también, o sea, si es en este plan de Dios, pues ya casarse, ¿no? Pero sí se necesita el arrepentimiento y eso se tiene que dejar muy claro, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos el caso de David, que él, después de haber pecado con Betsabé, es confrontado en su pecado. Ya había pasado alrededor casi un año y él no se había arrepentido. Él pensó que ya, como ya la había tomado por mujer, que ya el marido ya había muerto y que todo, ya estaba todo. Sin embargo, el Señor le requiere el arrepentimiento genuino y de ahí nace uno de los salmos que sin duda alguna ha causado y causa en mi corazón y en el de muchos, pues ese sentir de un arrepentimiento genuino en el Salmo 51, en donde dice, lávame más y más de mi maldad, o sea, y él está en este continuo arrepentimiento. Entonces vemos cómo debemos de arrepentirnos, todos aquellos que en algún momento quizás hemos practicado este pecado, debe de haber un arrepentimiento y ponerle una solución. Muchas veces el matrimonio es esta solución, la mayoría de las veces, pero habrá que también siempre tener este arrepentimiento delante de Dios para que nosotros podamos tener esta comunión con Dios restaurada, porque ciertamente el pecado nos aparta del Señor Jesús. Entonces es algo que nosotros como cristianos debemos de estar siempre buscando tener esta comunión íntima con Dios, buscando siempre su guía, su guianza a través de su palabra, de la oración, del consejo, para que nosotros podamos caminar como es digno de cada uno de nosotros como hijos de Dios y lo que se espera, ¿no?, de nosotros. Entonces vamos al versículo número 10. Dice, a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué dice mando no yo, sino el Señor? Bueno, porque este mandamiento lo encontramos en Mateo 19, si me acompaña usted, desde el versículo número 3, dice que se le acercaron los fariseos para tentarlo y le preguntaron, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ya la pregunta ya traía un revés ahí un poco que podría ser para el Señor Jesús, pues, motivo de tropiezo, pero obviamente sabemos que el Señor Jesús, pues, siempre respondía con sabiduría. Él
respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron nuevamente los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio a la repudiada? Y ya me imagino si Moisés hubiera estado allí la cara, porque pues él no se los mandó. O sea, no fue un mandamiento dar carta, como si eso fuera un mandamiento que tenían que dar carta. No, no lo mandó. Entonces dice: y él les dijo, el Señor Jesús: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se causa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces aquí podemos ver como ya aquí en el pueblo, al parecer este pueblo Corinto, al igual que los fariseos, pretendían separarse prácticamente por cualquier motivo, con el propósito ya, así ya, de buscar otra pareja que cumpliera sus expectativas carnales. Esa era la verdad. Y estaban rebajando el matrimonio a una unión solamente carnal, sin tener en cuenta la unión emocional y espiritual que se genera, porque el Señor dice: son una sola carne. La unión es mucho, la unión que se genera entre el marido y mujer es muchísimo más que solamente una simple unión carnal. Entonces ellos ya estaban rebajando esta parte del matrimonio, y obviamente, como le digo, y ahora sucede también en nuestros tiempos, muchas veces se separan, pero porque ya le tienen el ojo echado a otra o a otro, que sí cumple las expectativas, que sí le dé, como dicen ahora en la sociedad, que sí me dé lo que merezco, ¿no? Porque eso está como muy ahorita en nuestra mente, lo que uno merece. Uno no merece nada. Honestamente merecemos la cruz de Cristo. Eso es lo que merecemos. Y si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a entender todo esto y cómo el matrimonio fue creado con Dios para otros propósitos mucho más grandes y espirituales. De hecho, el matrimonio, usted sabe que incluso se toma como una analogía de Cristo y la iglesia, o sea, en esta unión en donde Cristo es el esposo y ama tanto a su esposa que da incluso su vida por ella. Entonces, vemos allí que el matrimonio es mucho más profundo que ese simple hecho de llenar las expectativas del otro, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se les dice esto a los corintios, como para evitar que se empiece a propagar este libertinaje de tipo sexual y rebajando el matrimonio, porque como Dios lo diseñó, es hasta que la muerte nos separe. Así es el diseño original de Dios, que obviamente sabemos que por algunas causas que serían muy específicas y dignas de ser tratadas con las autoridades de la iglesia, pues sí, obviamente sí habría posibilidad de divorcios, etcétera. La misma Biblia sí lo estipula, pero ya son causas específicas y cada caso habría que verse a la luz de las escrituras y ya con las autoridades correspondientes para dar el consejo más acertado y no guiarse solamente por lo que uno escucha en el mundo, por lo que dijo la comadre o por lo que dicen las redes sociales o las filosofías de este mundo, ¿no es cierto? Dice en el versículo 12: a los demás yo digo, no el Señor, que si algún hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. ¿Qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Bueno, leído así, hay que explicar lo siguiente. Cuando dice Pablo, digo yo y no el Señor, no significa que no sea palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios. A lo que se refiere es que como tal en el Antiguo Testamento y en las enseñanzas del Señor Jesucristo se trata este tema de los matrimonios mixtos. ¿Por qué? Porque era algo que ya se empezó a ver en este tiempo del cristianismo posterior, en donde ya había creyentes que uno de los dos se convertía y el otro no. Entonces es un tema que se trata a la luz de las escrituras, pero esta es palabra inspirada por Dios, porque toda la palabra es inspirada por Dios y sabemos que esta es palabra de Dios, así que sí se debe de tomar en ese contexto. Entonces vemos aquí cómo este consejo
consejo es aplicable, ¿no? Es totalmente aplicable porque es palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo dice que si uno de los dos, el creyente, tiene a un esposo o esposa no creyente y esté consciente en vivir con una persona que sabe que ya no va a practicar el pecado, que quiere andar conforme a la doctrina de Cristo y vivir en santidad, etcétera, y consciente, de manera consciente, valga la redundancia, vivir con ella, pues no hay que separarse, no hay que separarse, porque dice la Biblia, o sea, ¿cómo sabemos si a causa del testimonio? Porque has leído así ¿qué sabes tu mujer si quizás harás algo a tu marido? No significa que la mujer vaya a salvar al esposo. Sabemos que la salvación solamente proviene de Dios, pero sí habla, y lo que se trata este tema es que cuando uno de los dos es creyente, hay una bendición especial de Dios sobre esa familia, que cubre no solamente al no creyente, sino incluso a los hijos. Y habla de esta santificación en el área de una separación, hay una bendición especial. Y aquí la idea que el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón es que sin duda alguna, como creyentes, debemos de tener fe en que el poder de Dios en nosotros es mucho mayor para salvación del inconverso que el pecado del incrédulo. O sea, que el poder, que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, vamos a aterrizar en este versículo. Que como yo como creyente, o sea, yo vivo en este entorno y la bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros y Dios tiene una mirada puesta y tiene un propósito ya para la vida de cada uno de nosotros, y que nosotros con nuestro testimonio de vivir una vida agradable a Dios procuremos dar ese testimonio de vida al no creyente e incluso a los hijos no creyentes, etcétera, etcétera. Esto no significa que de repente, hermanos, no vaya a haber alguna, digamos, discrepancia, porque yo lo digo porque yo también lo vivo. No significa que no vaya a haber alguna discrepancia, pero yo he notado, y lo hablo por experiencia personal, que mientras más nos afirmemos en el Señor Jesucristo, que mientras permanezcamos cada día más fieles, sin estar como menguando ni nada, o sea, tratar de estar siempre alineados a la voluntad de Dios, esas pequeñas cosas se van. El Señor mismo nos va dando autoridad, de autoridad espiritual, para saber cómo actuar y para saber cómo responder y para saber, pues sí, cómo accionar ante diferentes situaciones que se pueden presentar en estos matrimonios mixtos. Sin embargo, debemos de entender como creyentes, sobre todo quienes estemos en esta situación, que el propósito de nosotros como matrimonio es precisamente buscar la bendición de Dios para la otra persona, buscar la salvación de Dios para otra persona y estar intercediendo de una manera constante, de una manera de verdad en ruego y súplica por la salvación de alguien que estoy segura que todos amamos. O sea, independientemente de que no sea creyente, hay un amor que nos une, hay un matrimonio que nos une y somos una sola carne en el Señor. Entonces, esa es la instrucción. Sin embargo, dice allí, y lo da también como una concesión, si el no creyente decide separarse, pues adelante. El Señor no quiere tampoco que esto sea un motivo para vivir fuera de su casa. Dice, sino que a paz nos ha llamado el Señor. Entonces, a vivir en paz. Si la persona no creyente no quiere ya estar en este matrimonio, pues ahí sí, pues es su decisión. Es su decisión y uno lo respeta. Uno tiene que respetar y rogar a Dios que aún fuera de esta bendición y de esta cobertura que Dios tiene a través de cada creyente, de cada hijo suyo, en donde esté, pues pueda ser atraído. Quizás como el hijo pródigo, Dios permita esa situación para cada uno, ¿no? Bueno, dice así en el versículo 17, pero cada uno viva según los dones que el Señor le repartió y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. Cada uno debe quedarse en el estado en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Aunque si tienes oportunidad de hacerte libre, aprovéchala. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios.
Bueno, aquí sí debemos de aclarar un punto muy importante, interesante, que cuando dice que así permanezcan, habla de estilos de vida que no necesariamente son elegidos por uno y que no son de pecado. O sea, es decir, si el Señor nos habla y estamos en pecado, nosotros debemos de abandonar ese pecado y vivir en la santidad de Dios. Sin embargo, por ejemplo, habla de las personas que son, si alguien fue llamado siendo circunciso, bueno, a un judío se le circuncidaba al 8º día de nacimiento, en lo cual él no tenía una opinión. Un esclavo, estoy segura que nadie era esclavo así por una voluntad propia, hubieran preferido ser libres, ¿no? Entonces son estilos de vida que no están atentando contra la palabra de Dios, ni son estilos de vida pecaminosos. Entonces ahí sí se debe de aclarar, porque alguno pensará, bueno, a mí me llamó así en pecado y yo voy a permanecer así en pecado porque pues así dice la palabra. No, estamos hablando de estilos de vida que no tienen que ver con el pecado, porque lo que se espera de un creyente es que cuando Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha otorgado su salvación por gracia, por medio de la fe en Él, entonces nosotros ya tengamos esta lucha contra el pecado y ya demos la espalda, que tengamos ese cambio radical de vida y que ya no estemos practicando el pecado. Ciertamente habrá errores que cometamos, pero ya no van a ser de una manera dolosa. Entonces allí es donde implica esta parte. Entonces les dice, así como fueron llamados, así permanezcan. Pero si tienen la oportunidad de salir de este estilo de vida, pues adelante, adelante, salgan de este estilo de vida. Aún, y es algo muy interesante, se lo dice a esclavos, o sea, gente que podría estar batallando bastante, o sea, que podría estar teniendo una vida, pues, difícil, pero les dice que, o sea, permanezcan, den testimonio aún a sus amos. En otras partes también de la escritura habla acerca de este servicio de un trabajador hacia su amo, y cómo también pues por ese testimonio quizás también puedan ser alcanzados muchos, ¿no? Entonces, en este sentido es que él da esta instrucción. ¿Por qué? Porque ya no importa en qué situación nos haya tomado el Señor. Eso es lo que quiere decir, o sea, como estuvimos, así Dios, o sea, no hay ningún impedimento para que nosotros podamos ser salvos. No hay ningún impedimento para que ahora nosotros podamos gozar de la salvación solamente teniendo arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Si fuimos, si estaban en la circuncisión, si eran esclavos, o sea, no hay ningún impedimento. No hay ningún impedimento porque sabemos que la salvación es otorgada por Dios a todo aquel que cree. Entonces, esto es lo que él estaba ponderando en una situación social en donde sabemos que en Corinto había muchísimos esclavos y también había judíos. Entonces, también les está diciendo como de que, bueno, si eres judío está bien, no hay ningún problema, pero pues tampoco no vayas a hacer que todos los demás luego se quieran circuncidar y seguir la ley, ¿no? O sea, a libertad nos llamó el Señor, o sea, no hay ningún problema como fuiste llamado en el Señor, así permanece, y si tienes la oportunidad, en el caso por ejemplo de la esclavitud, de hacerte libre, adelante, aunque sabemos que la verdadera libertad solamente es en el Señor Jesús. Por eso dice, mira, si eres esclavo, de todas maneras tú ya eres libre, espiritualmente tú ya eres libre, ¿qué mayor libertad quieres? Y si eres libre, entre comillas, ahora eres esclavo de Cristo, así como nosotros. Entonces, no hay diferencia, y delante de Dios todos somos iguales. En cuanto a las vírgenes, dice el versículo 25, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser digno de confianza. Otra vez, da su parecer, pero recordemos que es palabra de Dios. O sea, esto de que no tiene un mandamiento es porque les comento de nuevo, no había algo ya establecido como tal, ni en el Antiguo Testamento, del cual Pablo era muy conocedor y sabía aplicar la ley, tenía este discernimiento de parte de Dios, pero el hecho de que esté aquí es que es palabra inspirada por Dios. Dice 26, tengo pues esto por bueno a causa de las dificultades del tiempo presente, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a su mujer, no trate de soltarse. Está libre de su mujer, no trate de casarse. Ahora bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los que se casan tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Probablemente usted pueda pensar, bueno, quizás está poniendo el matrimonio de una manera como muy triste, ¿no? En el sentido de la aflicción. Pero no, está siendo sincero de que en realidad en el matrimonio es una gran bendición de Dios, pero pues siempre va a tener ciertas situaciones que precisamente van a implicar más de nuestro fervor y comunión con Dios para poderla resolver, ¿no es cierto? Entonces está siendo sincero, pero está diciendo que tanto la soltería como el matrimonio
están bien delante del Señor, o sea, son una bendición de Dios. Y esto lo podemos ver porque vemos ahí, o sea, de hecho alguien comentaba que el matrimonio es lo único que mantenemos desde el Edén. Es decir, en el Edén fue establecido el matrimonio entre Adán y la mujer, o sea, hombre y mujer, y cuando decimos hombre y mujer no solo nos referimos a género, sino también a una madurez, ¿no? Que se implica ya cuando uno es un hombre emocional y mentalmente y espiritualmente y también como mujer, ¿no? Entonces el matrimonio este diseño lo traemos desde el Edén, probablemente es lo único que ha venido desde el Edén, por eso se tiene que defender y tenemos que defenderlo conforme al diseño de Dios. Y esto es algo muy hermoso que les comparto. Sin embargo, dice que por las dificultades de los tiempos, porque él hace alusión a las persecuciones que ya se venían sobre la iglesia. De hecho, 10 años después, alrededor de aproximadamente 10 años después de que es escrita esta carta, es cuando comienzan las persecuciones con Nerón, que sabemos que fueron cruentas contra todos los cristianos, y recordemos que después, alrededor de unos 20 años después de que fue escrita esta carta, fue cuando se vino toda la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70-71 después de Cristo, lo cual estos eventos pues generaron la dispersión de la iglesia y mucha aflicción. Entonces, este tipo de aflicciones y de persecuciones pues era más fácil llevarlas cuando se estaba soltero. De hecho, por ejemplo, Jeremías fue un profeta que, si no mal recuerdo, el Señor le indica que no se case porque le iba a tocar vivir algo terrible en Jerusalén. Y estando soltero, pues a él le fue pues más factible afrontar toda esta situación tan difícil que se vivió. Lo tenemos en su libro de Jeremías y en las Lamentaciones. Y esto es lo mismo que implica, además que recordemos que los cristianos del primer siglo de verdad ya estaban esperando la segunda venida de Cristo, y esto lo vemos en cartas como Tesalonicenses, en donde Pablo, el mismo apóstol Pablo dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados, contándose como diciendo, pues ya no tarda el Señor y probablemente hasta yo alcance en el arrebato, ¿no? Entonces ellos ya estaban esperando, y creo que esta es una visión que todos deberíamos de tener en ese sentido, de que el Señor viene pronto, y siempre tratar de vivir en esa comunión con Él, siempre que pensando, si el Señor viene hoy, ¿cómo me va a encontrar? Haciendo este examen de conciencia continuo y este también despertar espiritual para no aletargarnos y entender que si el Señor viene hoy, ¿cómo me va a encontrar a mí? O sea, ¿cómo me va a encontrar a mí? ¿Qué cuentas voy a dar de lo que me ha dado? Y en este sentido es por el cual también Él da este mandamiento. Dice en el versículo 29, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviera, los que lloran como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Estos versículos, sin duda alguna, nos hacen alusión a que nada nos debe desviar del propósito de Dios. Y habla de posesiones, habla del matrimonio como tal, habla de las cosas de este mundo, incluso de nuestras propias emociones, ¿no es cierto? Cuando dice los que lloran y los que se alegran, o sea, como si no se alegraran, o sea, que nada, ni nuestro cónyuge, ni nuestras emociones, ni nuestras posesiones nos desvíen del propósito de Dios, porque Cristo viene pronto. Entonces, en ese sentido se debería de aplicar esto, y es que sí es una realidad que muchas veces pues mucha gente se puede alejar del Señor o puede decaer en la cuestión espiritual por estas situaciones. De hecho, un predicador comentaba y decía que el problema no es tanto, dice que nunca, por ejemplo, un esposo va a llegar a amar a su esposa al nivel de Cristo, o sea, como Cristo dio su vida, porque así dice la palabra de Dios que deberían de amar. Pero el peligro aquí no es ese, sino que el peligro es de amar menos a Cristo. Quitar esa prioridad, quitarlo como prioridad. Entonces debemos de amar a nuestro cónyuge, a todos, pero tener como prioridad al Señor. Y en ese es el sentido en el que son dadas esta escritura, y es así como debemos de tomarlos nosotros. Amarlos, atenderlos, tener cuidado de ellos, pero teniendo como prioridad a Cristo. Las posesiones no son malas, pero como bien dijo alguien también, el dinero es bueno en la bolsa, pero nunca en el corazón.
Las emociones no son malas, están puestas allí para que, como seres humanos, pero no dejarnos guiar por ellas, sino siempre ser regidos y equilibrados por lo que Dios dice en su palabra. Entonces, esto es lo que les está transmitiendo a los corintios. Dice el versículo 32, quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella se preocupa de las cosas del Señor para ser santa, tanto en cuerpo como en espíritu, pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para que lo honesto y lo decente, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Y aquí habla de una realidad, ¿no? Que cuando estamos casados, pues ciertamente nuestro tiempo también va dedicado pues a nuestra familia, mientras que por ejemplo cuando alguien está soltero pues tiene todo su tiempo para dedicarlo al Señor. Esa es una realidad que no exime que nosotros también tengamos que tener como prioridad al Señor, quienes estamos casados y tenemos una familia, no exime eso ni está hablando de eso, sino habla de una realidad en cuanto a tiempo, y estoy segura que usted no me dejará mentir. Bueno, las que somos mujeres sobre todo, a lo mejor cuando estábamos solteras teníamos tiempo hasta de arreglarnos, y ahora que ya tenemos la familia pues hay que compartir el tiempo, y a veces uno sale como si no se hubiera alcanzado a poner nada. Entonces en este sentido real lo dice. Sin embargo, debemos de tener todos como prioridad al Señor, porque esa es la vida del creyente. Y esto es lo que Él quiere abordar en este tema. Bueno, mis hermanos, nos quedan solamente 4 versículos que me parece acertado dejarlos para el siguiente capítulo, puesto que este ya se nos fue un poco más de tiempo, dejándolos pues con esta reflexión. En los asuntos matrimoniales cada caso debe de verse de una manera personal, debe de verse de una manera pues más individual, por así decirlo, y debe de ser tratado a la luz de las escrituras con las personas correspondientes, en este caso nuestras autoridades. Ciertamente dentro de la palabra de Dios hay muchos principios y mandamientos que son aplicables, pero cuando a veces nosotros no tenemos esta madurez espiritual, es bueno que pidamos el consejo y que nosotros expongamos de manera sincera y honesta nuestra situación para poder ser aconsejados de la mejor manera. Sin duda alguna, yo sé que todos tenemos a lo mejor ciertas preguntas, pero precisamente para eso estableció la Iglesia del Señor y a las autoridades espirituales dentro de ellas, y una muestra precisamente es el apóstol Pablo, que está resolviendo preguntas importantes acerca de muchas dudas que tenían los corintios en ese momento, y él como apóstol del Señor Jesucristo y como aquel que les fue y les sembró la semilla, está tratando de que ellos caminen en la voluntad del Señor, y que siempre vivan en esa comunión y en esa libertad, que recordemos que todo dentro del marco matrimonial, en cuanto, como él lo dice, en cuanto a la sexualidad dentro del marco matrimonial, es bendecido por Dios. Y Él quiere que caminemos, y al igual si alguien tiene este don de continencia y está en soltería y quiere vivir en soltería, también es bendecido por el Señor. Entonces todo tiene sus ventajas delante de Dios, y tendrá sin duda sus desafíos también delante del Señor, pero todo, como ahí sí aplica, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga, mis hermanos.